¿Te imaginas nacer sabiendo que legalmente eres la propiedad de alguien más, sin derechos, sin apellido propio, sin libertad para aprender a leer? Ahora imagina que esa misma persona termina convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes de su país, asesorando presidentes. ¿Cómo se pasa de ser esclavo a cambiar la historia? Hoy te voy a contar la increíble historia de Frederick Douglass. Frederick nació en 1818 en Maryland, Estados Unidos. No sabía con certeza quién era su padre. Fue separado de su madre cuando apenas era un bebé. La veía solo algunas noches, caminando kilómetros en secreto. Piensa esto, ¿cómo afecta a un niño crecer sabiendo que puede ser vendido en cualquier momento? Desde pequeño presenció azotes, gritos, castigos brutales, pero había algo diferente en él. Observaba, pensaba, cuestionaba, y en esa época un esclavo que pensaba era considerado peligroso, pero lo que ocurrió a los 7 años cambiaría su destino para siempre. Cuando fue enviado a vivir con otra familia, la esposa de su amo comenzó a enseñarle el abecedario, algo impensable, hasta que su esposo la detuvo y dijo: si aprende a leer, dejará de ser un buen esclavo. ¿Por qué la lectura era tan peligrosa? Frederick lo entendió inmediatamente. La educación era libertad. Desde ese momento aprendió a escondidas, intercambiaba pan por lecciones con niños blancos en la calle, leía periódicos tirados, leía discursos sobre libertad, y cuando más leía, más dolor sentía, porque ahora entendía exactamente lo que le habían robado. Pero aquí viene la pregunta: ¿es peor vivir en la ignorancia o vivir sabiendo que eres esclavo? A los 16 años lo enviaron con un hombre famoso por romper esclavos rebeldes. Golpes, hambre, humillación diaria. Querían destruir su espíritu y casi lo logran. Hasta que un día, después de una brutal agresión, Frederick hizo algo inesperable. Se defendió, luchó físicamente contra su opresor. Fue un combate salvaje y aunque no tuvo libertad legal, ganó algo más importante: nunca volvió a ser golpeado. Más importante aún, nunca volvió a sentirse esclavo por dentro. Y aquí está el punto clave: la libertad externa aún no existía, pero la libertad interna ya había nacido. En 1838 tomó una decisión irreversible: escapar. Pero no era tan simple. Si lo atrapaban, podía ser torturado o asesinado. Usó documentos prestados, se disfrazó de marino, viajó en trenes y barcos rodeado de personas que podían delatarlo. Imagínalo sentado allí. Cada parada podía ser el final. Milagrosamente llegó al norte, era libre. Pero ahora enfrentaba otro problema: ¿cómo demostrar que un esclavo podía ser intelectualmente superior a quienes lo oprimían? Antes de entender cómo Frederick Douglass derrumbó la teoría de la inferioridad, tenemos que entender algo incómodo. En el siglo XIX, la esclavitud no se justificaba solo por economía, se justificaba con una idea peligrosa: que las personas negras eran naturalmente inferiores, que eran menos racionales, menos inteligentes, menos capaces de autogobernarse. Y si eran inferiores, entonces decían, necesitaban ser guiadas. Eso convertía la esclavitud, según sus defensores, no en un crimen, sino en algo necesario, incluso civilizador. Muchos intelectuales de la época intentaban darle apariencia científica a esta teoría. Se medían cráneos, se publicaban estudios racistas, se predicaban desde las iglesias que era parte del orden natural. Ahora piensa esto: si tu sistema económico depende de explotar a millones de personas, necesitas convencer al mundo de que estas personas no son iguales a ti. Porque si son iguales, entonces lo que estás haciendo es monstruoso. Y ahí es donde aparece Frederick Douglass. No con armas, no con violencia, sino con algo mucho más peligroso: inteligencia visible. Cada vez que hablaba en público durante 1 hora sin leer notas,
cada vez que citaba la Constitución, mejor que los propios políticos, estaba haciendo algo más que dar un discurso. Estaba destruyendo el argumento central de la esclavitud, porque si un exesclavo podía pensar críticamente, argumentar con lógica, escribir con brillantez, debatir con líderes, fundar un periódico, asesorar presidentes, entonces la teoría de la inferioridad se caía sola. Y eso era lo más peligroso de todo. Douglass no pedía que lo consideraran igual. Se comportaba como igual. Y cuando el público lo escuchaba, ocurría algo inevitable. Tenían que elegir o admitir que estaban equivocados o inventar nuevas excusas. Por eso muchos decían, no puede haber sido esclavo, no porque dudaran de su pasado, sino porque su presencia rompía su prejuicio. Frederick Douglass no solo escapó de la esclavitud física, escapó del papel mental que el sistema le había asignado. Y al hacerlo públicamente, forzó a toda una nación a enfrentarse a su propia mentira. Un hombre que nació sin derechos, ahora hablaba ante presidentes. Pero aquí viene algo interesante. Nunca olvidó que todo empezó con una palabra: leer. Frederick Douglass murió en 1895, no como esclavo, no como víctima, sino como diplomático, reformador y símbolo de libertad. Pero su mayor legado no fue político, fue psicológico. Demostró que la educación es poder y la identidad puede reconstruirse y la dignidad humana no puede ser destruida permanentemente. Frederick no solo escapó de la esclavitud, expuso la mentira que la sostenía. Y aquí te dejo con algo inquietante. Si un sistema necesita convencerte de que alguien es inferior para sobrevivir, ¿qué pasa cuando esa persona demuestra públicamente que no lo es? Eso fue Douglass. Y por eso su voz fue más peligrosa que cualquier arma.